Bienvenidos a este fascinante viaje a través del misticismo y la sabiduría ancestral. Hoy exploraremos un relato extraordinario sobre la presencia de maestros ascendidos y la influencia de seres divinos en la vida de los antiguos incas. Acompáñanos mientras desvelamos cómo la conexión con la suprema presencia del ser divino transformó no solo a individuos, sino a toda una civilización. Desde coronaciones celestiales hasta la revelación de verdades eternas, este es un testimonio del poder del amor, la sabiduría y la luz en su forma más pura. Prepárate para descubrir un legado espiritual que trasciende el tiempo. Capítulo 5. Memorias incas. Los siguientes 10 días transcurrieron sin incidentes. A través de mi entrenamiento anterior, nunca me fui a dormir sin mantener mi atención en el gran ser divino interior y enviar un pensamiento de amorosa gratitud a Saint-Germain. En la tarde del 11º día, mientras me retiraba, escuché su voz decir claramente: «Ven». Había aprendido a obedecer esa llamada y de inmediato me paré fuera de mi cuerpo, pasé rápidamente por el espacio y en unos momentos llegué al Royal Teton. Él estaba de pie a un costado esperando mi llegada. Esta vez, me había llamado para que fuera a donde él estaba. Obedecí y lo saludé. «A su servicio», dije, poniéndome a su lado, y sonriendo me respondió: «Tenemos trabajo que hacer. Vamos». Yo estaba plenamente consciente de la dirección en la que viajábamos, seguro de que íbamos un poco al oeste del sur. Pronto, vimos las luces de una ciudad, y Saint-Germain, dirigiendo mi atención hacia ellas, comentó: «Los Ángeles». Después de recorrer cierta distancia, pasamos por otra sección iluminada y esta vez, a mi pregunta, respondió: «Pag. 129. Ciudad de México». Llegamos a un bosque tropical y comenzamos a descender. En ese momento nos encontramos sobre unas antiguas ruinas. «Estas son las ruinas del antiguo templo de Mitla en el estado de Oaxaca, México», explicó. «Ustedes tres vinieron a encarnar para brindar asistencia cuando la civilización inca alcanzó su apogeo. Con la aprobación de los maestros ascendidos que estaban dirigiendo su propio crecimiento, eligieron ingresar a la familia inca para brindar el servicio necesario en ese momento. Aquí nacieron como hijos de un gobernante inca que era un alma fuerte, de gran crecimiento e iluminación. Con profundo amor por su pueblo, invocó al Dios Supremo único para que les diera luz, abundancia y perfección para bendecirlos a ellos y a la tierra. La devoción del inca a su fuente era muy grande, pues conocía y reconocía conscientemente el poder del gran sol central. Esta verdadera comprensión fue enseñada al pueblo inca y, como sabían a qué se refería el gran sol central, usaban el sol como símbolo de la divinidad. Tenían una comprensión interna real y reconocían la plenitud del poder de este gran sol central, al que hoy llamamos el Cristo, pues es el corazón de la actividad crística en el universo. Debido a la devoción del gobernante inca tanto a su fuente como al pueblo, su profundo deseo de bendición. Y se les concedió la luz para guiarlos y ayudarlos, y 14, desde la ciudad dorada, sobre el desierto del Sáhara, respondieron para brindarle asistencia. Tú, Lotus y tu hijo fueron 3 de esos 14. Cuando tú tenías 10 años, Lotus 12 y tu hijo 14, todos fueron puestos bajo mi cuidado y dirección, para ser preparados y entrenados, para el trabajo que harías más tarde. En ese momento, yo residía en la ciudad dorada, pero después de que se llevó a cabo la sintonización preliminar, fui al palacio diariamente y di la radiación e instrucción necesarias. Esto continuó durante 4 años, antes de que le fuera revelado a tu padre. El gobernante inca estaba asombrado por la sabiduría de los niños y constantemente derramaba sus alabanzas y gratitud hacia Dios por haberlo bendecido de esa manera.
Cuando tenías 14 años, el mismo gran maestro cósmico que nos había llevado a todos a la ciudad dorada al final de la encarnación en la civilización del Sáhara, se le apareció al Inca y le dijo que su petición había sido concedida, de una manera muy real. Fue a partir de ese momento, y durante más de 70 años, que la civilización inca alcanzó su máximo apogeo. Yo venía todos los días desde que tenías 14 años, instruía y armonizaba al gobernante inca, así como a vosotros tres. Se os conocía como los hijos incas del Sol. Su gratitud, amor y cooperación eran realmente maravillosos, y se le enseñó a comprender y utilizar la gran ley cósmica. Tu niñez y tu juventud fueron maravillosas, pues ninguna nube empañó la belleza de esa formación. A tu hijo le enseñaron las leyes de gobierno y los deberes divinos de un gobernante, Lotus, el trabajo interno, y le fue dada la ley plena y la consagración de sacerdotisa en el Templo del Sol. Te enseñaron las leyes cósmicas del sacerdocio, y también, en secreto, el mando de los ejércitos. Después de 10 años de entrenamiento especial en Perú, los tres fueron enviados al norte, a una de las nuevas colonias del Imperio Inca, con el propósito de ayudar a la gente a expandir sus actividades y estimular su progreso. Partieron con todo el amor, el honor y las bendiciones que el gobernante inca sabía dar, y establecieron la capital de la colonia en lo que ahora es Mitla, en el estado de Oaxaca, México. Aquí construiste un gran templo bajo la dirección de aquellos en la ciudad dorada, quienes te habían instruido y ayudado. Lotus se llamaba Mitla en esa vida, y fue en su honor que la ciudad recibió su nombre. Aquí sirvió como sacerdotisa durante más de 40 años. Fue uno de los templos más magníficos de ese periodo, y no se escatimó en gastos, ya que la parte secreta de él, construida debajo de la superficie de la tierra, permanecería y daría testimonio de esa espléndida civilización siglos después. Lo sabías en el momento en que se construyó, y se dieron y cumplieron ciertas órdenes definidas al respecto, porque toda la construcción fue dirigida por uno de los grandes maestros ascendidos de la ciudad dorada. La parte exterior estaba hecha de piedras macizas, algunas de las cuales todavía se pueden ver hoy en día entre las ruinas. El interior estaba revestido de mármol, ónix y jade. El jade provenía de una fuente secreta en la cordillera de los Andes que nunca ha sido revelada a nadie. El colorido de la decoración interior era sumamente artístico y hermoso, siendo la combinación de colores principal el dorado, el violeta, el rosa y el rosa concha. El santuario interior era de oro, con dibujos en púrpura y blanco. La silla, en la que oficiaba la sacerdotisa, también era de oro. Allí se concentraba y mantenía el poder espiritual que irradiaba hacia el imperio y su gente. Con esta explicación como preliminar, entraremos ahora en el templo subterráneo, en el que se ha conservado una habitación, entre las ruinas, de una gloria que una vez fue grandiosa. Nos alejamos un poco más, cuando Saint-Germain ordenó retroceder. Enfocó un rayo de poder magno sobre una pila de grandes rocas que había frente a nosotros. De repente, fueron arrojadas en todas direcciones y dejaron al descubierto un cubo de granito de color rosa. Dio un paso adelante y colocó su mano sobre él. Lentamente giró, como si estuviera sobre un pivote, revelando una abertura de aproximadamente 1 metro de ancho con escalones bien definidos que conducían hacia abajo. Descendimos 21 pasos hacia una puerta que parecía estar hecha de cobre, pero Saint-Germain dijo que lo era, una combinación de metales aleados para hacerla imperecedera. Al presionar un cubo de roca a la derecha de la entrada, la puerta se abrió lentamente y nos dejó entrar en una pequeña habitación. Al otro lado había un gran arco, cerrado por otra enorme puerta.
Esta vez, presionó el pie sobre una piedra de diseño peculiar en el suelo y la puerta se abrió, dejando al descubierto una cámara de proporciones inmensas que parecía necesitar urgentemente limpieza y ventilación. Apenas había entrado en mi mente ese pensamiento, cuando el lugar se llenó de una potente luz violeta, seguida de una suave neblina blanca, que se volvió brillante como el sol del mediodía. La limpieza estaba completa, porque todo estaba fresco, limpio y lleno de la fragancia de las rosas. Al entrar en la gran sala, me llamaron la atención varios retratos, algunos de los más extraordinarios que he visto en mi vida. Estaban grabados en oro macizo, en colores, con total fidelidad. Estos, explicó Saint-Germain, son también indestructibles. 5 de ellos son del gobernante inca, Lotus, tu hijo, tú y yo, todos a semejanza de los cuerpos que usábamos en ese momento. Fue solo durante el periodo inca que este tipo particular de arte se expresó. A través de la devoción de Lotus a su propia llama divina, en ese momento, ella atrajo a un gran maestro de Venus que le enseñó ese arte era diferente a todo lo conocido en la Tierra en cualquier época. El maestro de Venus solo permitió que se hiciera una cierta cantidad de ellos, porque ese tipo de arte en particular se adelantó siglos a su tiempo y, por lo tanto, no se permitió su uso en ese periodo del desarrollo del mundo. Sin embargo, surgirá en la presente edad de oro en la que hemos entrado. Hijo mío, que la gente de América pudiera comprender qué tremendas posibilidades se encuentran ante ellos, esperando, alejándose de credos, cultos, dogmas, ismos y todo lo demás que los ata y limita, al mantener su atención alejada de la gran presencia de Dios dentro de sus propios corazones. Que pudieran comprender que libertad, poder y luz esperan su servicio, dependiendo únicamente de su reconocimiento y uso de la gran presencia amorosa interior que respira a través de ellos a cada momento, y que sepan y sientan el control todopoderoso que tiene sobre toda manifestación. Que pudieran comprender que sus cuerpos son los templos del Dios viviente más alto, que es el gobernante del cielo y la tierra, que pudieran saber lo que significa amar a ese poderoso ser, hablarle, reconocerlo en todas las cosas y sentir la realidad de esa presencia, con al menos una certeza tan grande como la sienten otras personas, y cosas así. Si pudieran o lo siente, la cercanía y realidad de la gran presencia, profundamente, aunque sea por un momento, nada podría jamás interponerse entre ellos y el mismo poderoso logro supremo, que Jesús y otros maestros ascendidos han alcanzado. América, amados hijos de la luz, dejen que esta gran presencia de Dios, su sabiduría y poder, surjan a través de ustedes ahora, y vean cuán rápidamente el reino de Dios puede y quiere manifestarse sobre la tierra. América es el mostrador del camino entre las naciones, portador de la luz que anuncia la llegada de la edad de oro. Independientemente de sus condiciones actuales, esa luz estallará y consumirá las sombras que buscan perturbar sus ideales y amor por el gran ser divino. Luego pasamos por una puerta a la derecha donde encontramos más registros imperecederos, esta vez de la civilización inca y el importante papel que jugó en ese ciclo. ¿Recordaste el proceso para hacer estos registros a partir de la memoria de tu vida hace 14.000 años? Comentó Saint-Germain. Serán transportados al Rao Titan junto con los retratos, ya que este templo secreto ha cumplido completamente su utilidad y ahora será disuelto. Pronto aparecieron unos seres hermosos y relucientes que se llevaron los retratos y los registros. Cuando terminaron, regresamos a la entrada y caminamos. A cierta distancia, Saint-Germain concentró su atención por unos momentos en la posición del templo secreto y permaneció en silencio. Sentí una repentina quietud que me agarró y me mantuvo inmóvil. Hubo un gran estruendo, como un terremoto. En un momento,
todo terminó y el templo secreto, que había sido la creación más magnífica de su época, se derrumbó en ruinas. No pude evitar quedarme sin aliento ante el tremendo poder de Saint-Germain. En verdad, los grandes maestros ascendidos son dioses. No es de extrañar que en la mitología de los antiguos sus actividades hayan llegado hasta nosotros bajo la apariencia de mitos y fábulas. Ejercen un tremendo poder divino en todo momento porque se adhieren con determinación inquebrantable a la gran presencia de Dios y, por lo tanto, se les otorga todo el poder, porque son todo perfección. Cuando Jesús dijo, todas estas cosas que he hecho, vosotros las haréis, y haréis cosas aún mayores, sabía de lo que hablaba, continuó Saint-Germain. Él vino a revelar el dominio y la maestría consciente que es posible que cada ser humano alcance y exprese mientras esté aquí en la tierra. Él mostró el dominio del Maestro ascendido y demostró a la humanidad que es posible que cada uno invoque a su ser divino de tal manera que pueda controlar conscientemente todas las cosas humanas. Los grandes maestros ascendidos del amor, la luz y los seres perfectos, que han guiado el crecimiento de la humanidad en este planeta desde el principio, no son producto de la imaginación de nadie. Son seres reales, visibles, tangibles, gloriosos, vivientes y que respiran, de tal amor, sabiduría y poder que la mente humana se queda sin aliento ante su inmensidad. Trabajan en todas partes del universo con completa libertad y poder ilimitado para hacer, de manera natural, todo lo que el individuo promedio considera sobrenatural. Son poseedores de tal poder y manipuladores de tal fuerza que hacen tambalear la imaginación de la persona en el mundo exterior. Son los guardianes de la raza y, así como en el mundo de la educación física se proveen varios grados de maestros para guiar el desarrollo del crecimiento del individuo desde la niñez hasta la madurez y luego más allá, preparándolo para un trabajo especial, así también los maestros ascendidos de perfección existen para educar y ayudar al individuo para que él también pueda crecer más allá de la expresión humana ordinaria. Así, desarrolla sus atributos superhumanos, hasta que, como el estudiante que se gradúa de la universidad, el que está bajo el cuidado e instrucción de un maestro ascendido, se gradúa de su humanidad para entrar en la expresión plena y continua de su divinidad. El maestro ascendido es un individuo que, mediante un esfuerzo consciente, ha generado suficiente amor y poder, dentro de sí mismo, para romper las cadenas de toda limitación humana le permite ser libre y digno de que se le confíe el uso de fuerzas que van más allá de las de la experiencia humana. Se siente uno con el Dios omnipresente, la vida. Por lo tanto, todas las fuerzas y las cosas obedecen sus órdenes porque Él es un ser autoconsciente de libre albedrío que controla todo mediante la manipulación de la luz dentro de sí mismo. Es a través de la radiación o efusión de esta luz, que es realmente su propia esencia luminosa del amor divino, que un maestro ascendido es capaz de ayudar a aquellos que quedan bajo su cuidado y dirección. Cuando tal efusión hacia un estudiante tiene lugar, sus propios cuerpos internos, y con esto me refiero a sus cuerpos emocional, mental y causal, absorben la esencia luminosa del maestro, y la luz dentro de ellos brilla y se expande como una chispa, que uno aviva hasta convertirla en una llama. Esta esencia luminosa contiene en su interior la fuerza más elevada del universo, pues disuelve toda discordia y establece un equilibrio perfecto en toda manifestación. El cuerpo del Maestro ascendido está constantemente derramando rayos de su esencia de luz sobre las discordias de la tierra, disolviéndolas como los rayos de fuerza que llamamos luz y calor de nuestro sol físico disuelven una niebla. La radiación que ellos derraman sobre la humanidad de la Tierra es energía conscientemente atraída hacia la cual ellos dan calidad y la envían de nuevo para lograr un resultado definido. De esta manera, brindan protección miles y miles de veces a personas, lugares, condiciones y cosas de las cuales la humanidad es totalmente ajena y sigue su camino designado, serenamente inconsciente, de sus protectores y benefactores.
En esta clase de actividad, los maestros ascendidos pueden cambiar los cuerpos en los que funcionan, como uno cambia de ropa ordinariamente, porque la estructura celular está siempre bajo control consciente y cada átomo obedece a la más mínima dirección. Son libres de usar uno o más cuerpos, si el trabajo que desean hacer lo requiere, porque su habilidad para ensamblar o disolver un cuerpo atómico es absolutamente ilimitada. Son manifestadores todopoderosos de toda sustancia y energía, porque las fuerzas de la naturaleza, es decir, los 4 elementos, son sus sirvientes voluntarios y obedientes. Estos seres gloriosos, que protegen y ayudan a la raza humana en evolución, son llamados los maestros ascendidos del amor, la luz y la perfección. Son todo lo que implica la palabra maestro porque, al manifestar el amor, la sabiduría y el poder del ser divino interior, manifiestan su maestría sobre todo lo que es humano. Por lo tanto, han ascendido a la siguiente expresión por encima de lo humano, que es la divinidad superhumana, la perfección pura, eterna y todopoderosa. La humanidad de la Tierra, en su ignorancia y limitación, frecuentemente presume de emitir juicios y expresar diversas opiniones acerca de Jesús y muchos otros miembros de la hueste ascendida. Esa práctica es una de las cosas más vinculantes a las que puede entregarse, porque en tal actividad, la crítica y el juicio emitidos de esta manera simplemente regresan a su generador, y así la humanidad está atada más estrechamente a su sufrimiento y limitación autocreados. La actividad de la ley es que los maestros ascendidos, habiéndose liberado de las limitaciones humanas, se han convertido en una efusión resplandeciente de luz en la que ningún pensamiento humano de discordia puede entrar. Esto obliga a toda creación de pensamiento y sentimiento destructivo a regresar a su remitente y atarle aún más estrechamente en las cadenas de su propia creación. Si los seres humanos pudieran ver sus propios pensamientos, sentimientos y palabras salir a la atmósfera, a los éteres, reunir y reunir más de su especie y regresar, no solo se sorprenderían de lo que dan a luz, sino que gritarían pidiendo liberación, y aunque solo fuera para borrar esa creación de su mente, se enfrentarían con plena determinación a su propia divinidad y entrarían en ella. Los pensamientos y los sentimientos son cosas vivas y palpitantes. El individuo que sepa eso usará su sabiduría y se controlará a sí mismo en consecuencia. Jesús está adquiriendo para la humanidad su experiencia en esta tierra, como el gran ser divino dentro de cada ser humano, es para el ser personal o externo. Él reveló el registro maestro al mundo exterior y sigue siendo la prueba viviente de la capacidad del individuo para liberarse de toda limitación y expresar la divinidad, como se pretendía originalmente, ya que la primera condición en la que la humanidad existió era totalmente armoniosa y libre. Cuando algunos de esos individuos que estudian la vida y las leyes del universo más profundamente que la mayoría de los hijos de la Tierra se dan cuenta de que hay maestros ascendidos, a menudo desean acudir a esos grandes seres para recibir instrucción. Si bien en muchos casos se trata de un acercamiento inconsciente del alma interior a la luz mayor, el yo personal no se da cuenta de la relación que mantiene con esos grandes seres que son totalmente divinos. Hay una manera por la cual un estudiante intensamente serio y determinado puede hacer contacto con uno de ellos, pero eso solo puede ser a través de la actividad de suficiente amor y disciplina de la personalidad. Si el motivo de tal contacto es la gratificación de la curiosidad pensando en probar o refutar la existencia de los maestros ascendidos, simplemente resolver un problema o convencer una duda en la personalidad, nunca sucederá, tengan la seguridad de eso, porque las huestes ascendidas nunca se preocupan por satisfacer el lado humano de ningún estudiante. Todo su esfuerzo está con el propósito de satisfacer la necesidad de los maestros ascendidos, la expansión del ser divino interior, para que su poder pueda ser liberado con la suficiente fuerza, para romper las limitaciones del ser humano que no le dan un vehículo perfecto para su uso en los mundos mental, emocional y físico de la manifestación.
Estos son los reinos del pensamiento, el sentimiento y la acción. Las debilidades y limitaciones humanas simplemente deterioran el vehículo, que debería ser entrenado y mantenido en la mejor condición posible, como un sirviente eficiente para el uso del gran ser divino interno. El cuerpo humano con sus facultades es el templo de energía de Dios, que la gran presencia divina provee, y a través de este ser externo, desea expresar un plano diseño divino perfecto. Si los apetitos sensoriales incontrolados y las demandas de la personalidad desperdician la energía de Dios, de modo que la presencia interna no recibe el mando del vehículo, éste se retira constantemente. El ser humano pierde el poder de manipular la mente y el cuerpo, y el templo se derrumba en decrepitud y disolución. Entonces tenemos la condición que el mundo llama muerte. La persona que busca contactar con un maestro resucitado en el cuerpo visible, tangible, vivo y respirante sin la preparación necesaria para armonizar gradualmente su propia estructura externa y mente, está en la misma posición en la que estaría un niño en el jardín de infantes si viera a un profesor universitario e insistiera en aprender el abecedario con él. Los maestros ascendidos son, en verdad, grandes baterías de poder y energía tremendos, y todo lo que toca su radiancia se carga altamente con su esencia de luz a través de la misma actividad que hace que una aguja, mantenida en contacto con un imán, adquiera sus cualidades y se convierta también en un imán. Toda su ayuda y radiación es por siempre un regalo gratuito de amor. Esta es la razón por la que ellos nunca usan nada de su fuerza para obligar. La ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no permiten que el maestro ascendido interfiera en el libre albedrío del individuo, excepto en aquellos periodos de actividad cósmica en los que el ciclo cósmico reemplaza al del individuo. Es durante estos periodos en los que el maestro ascendido puede brindar más que la asistencia ordinaria. La Tierra ha entrado en un ciclo así ahora, y la mayor efusión de la luz que la Tierra haya conocido jamás se está derramando y continuará derramándose sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y el amor que son imperativos para el futuro mantenimiento de nuestro planeta y del sistema de mundos al que pertenecemos. Todo lo que no entra o no quiere entrar en la acción del orden, el equilibrio y la paz, debe pasar necesariamente a alguna otra sala de estudio del universo y desarrollar su propia comprensión de esta ley de alguna otra manera que no sea la expresión de la vida futura sobre nuestra Tierra. Hay un solo pasaporte hacia la presencia de estos grandes seres, y es el amor suficiente derramado sobre el propio ser divino y sobre ellos, unido con la determinación de erradicar de lo humano toda discordia y egoísmo. Cuando un individuo se determina lo suficiente para servir únicamente al plan constructivo de vida, disciplina perfectamente su naturaleza humana, sin importar cuán desagradable sea la tarea. Entonces atraerá automáticamente hacia sí la atención de un maestro ascendido, quien tomará nota de sus luchas y derramará coraje, fuerza y amor, sosteniéndolo hasta que mantenga un contacto permanente con el ser divino interno. El maestro ascendido sabe y ve todo lo concerniente al estudiante, pues lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Esto revela el estado de desarrollo del discípulo, tanto su fuerza como su debilidad. El maestro ascendido es la mente omnisciente y el ojo de Dios que todo lo ve, pues nada se le puede ocultar. Aquel que desee llegar a la presencia visible y tangible de la hueste ascendida debe comprender que, a menos que se convierta en un sol radiante de amor, luz y perfección, que el Maestro pueda expandir y utilizar como parte de sí mismo, que pueda dirigir a cualquier lugar conscientemente a voluntad, será inútil, solo un percebe y un drenaje para la obra y el mundo del Maestro. Si el estudiante no está dispuesto a tener, o no disciplina su yo personal para que sea tranquilo de mente, pacífico y amoroso en sus sentimientos y fuerte de cuerpo, no es material que el maestro ascendido pueda utilizar en el trabajo más que humano que él realiza.
Cuando el estudiante no tiene un vehículo fuerte, controlado y bien desarrollado, es incapaz de cooperar con un maestro ascendido y, por lo tanto, hacer un trabajo de una clase que está más allá de la experiencia humana ordinaria. Si uno de estos, seres perfeccionados, aceptara en su campo de trabajo a un estudiante sin tales cualidades, estaría cometiendo el mismo error que se comete al construir una máquina o una casa, si la construye con material imperfecto. Esa clase de material, naturalmente, no podría soportar una tensión inusual, una necesidad repentina o un servicio prolongado. Por lo tanto, no sería propio de la sabiduría, el amor ni la misericordia someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento ni es lo suficientemente fuerte para soportarla. Como los maestros ascendidos son la cúspide de la perfección, naturalmente no harían nada que no fuera justo, amoroso y sabio. La actitud de quien desea trabajar en cooperación consciente con la hueste ascendida no debe ser, desearía poder acudir a ellos para recibir instrucción, sino más bien, los purificaré, los disciplinaré y los perfeccionaré de tal manera que no me desanimen, punto. Si yo mismo me convierto en una expresión del amor divino, de la sabiduría y del poder tal que pueda ayudar en su trabajo, entonces me sentiré automáticamente atraído hacia ellos. Amaré tan constantemente, tan infinitamente, tan divinamente, que la intensidad misma de mi propia luz abrirá el camino para que me acepten. Hijo mío, la autocorrección y el control de las fuerzas dentro del uso de la conciencia humana no es obra de un momento ni un camino de tranquilidad, letargo y autogratificación, pues los sentidos se amotinan dentro del ser humano promedio y él se rebela furiosamente contra la restricción de su naturaleza inferior, lo cual es imperativo si ha de gobernar adecuadamente estas fuerzas dentro de sí mismo, especialmente en sus sentimientos, para que puedan usarse y actuar solo bajo el dominio consciente de su mente divina. El dicho de que muchos son los llamados pero pocos los elegidos, es muy cierto. Todos son llamados constantemente pero pocos están lo suficientemente despiertos para percibir la alegría estática y la perfección dentro del ser divino y para oír su voz en la luz, llamando por siempre y para siempre a todos a regresar a la casa del Padre. Cada individuo en la tierra es libre en cada momento de levantarse e ir al Padre, su ser Dios, si tan solo da la espalda a la creación de los sentidos humanos y mantiene su atención en la única fuente en el universo de donde pueden provenir la paz, la felicidad, la abundancia y la perfección. Hay una manera para que todos entren en contacto con los maestros ascendidos, y es pensar en ellos, llamarlos, y ellos responderán a cada llamado con su propia presencia de amor, pero el motivo del llamado debe ser amor a la fuente única, amor a la luz, amor a la perfección. Si esto es real, determinado y constante, el estudiante recibirá cada vez más luz, porque la luz sabe lo que es y se da a sí misma, incesantemente, incondicionalmente, a cada momento. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, llamad a la luz, y los maestros ascendidos os responderán, porque ellos son la luz de este mundo. Lotu sirvió como sacerdotisa en el templo de Mitla durante más de 40 años contigo y tu hijo. Gracias a los esfuerzos combinados de los tres, las distintas ciudades de las colonias alcanzaron un estado de gran perfección. Estableciste industrias y dirigiste la agricultura hasta que la prosperidad abundó en la tierra. Le fue revelado al gobernante inca cuando iba a terminar su peregrinación terrenal y su servicio en esa civilización. Fue entonces cuando los llamó a ustedes tres a su hogar. Se designó a otros para que ocuparan sus lugares y, con bendiciones y amor hacia su pueblo, se despidieron de ellos. A su llegada a casa, el rey quedó muy sorprendido. No había envejecido ninguno de ustedes durante la larga ausencia. Su apariencia juvenil era el resultado de la educación recibida en la infancia y una prueba aún mayor de que sus hijos habían sido enviados divinamente en respuesta a su oración.
Su corazón siempre estaba lleno de profunda gratitud al Dios Todopoderoso por bendecirlo a él, a sus hijos y al pueblo. En ese momento, mientras Saint-Germain describía las encarnaciones incas, empezaron a aparecer imágenes vivientes en la atmósfera que tenía ante mí, todas con su color y actividad originales. Duraron casi 3 horas y él me reveló esas antiguas experiencias como una realidad viva en Perú y Mictla. El gobernante inca convocó a los 14 de la Ciudad Dorada para preparar el acontecimiento más importante de su peregrinación terrenal. Sabía que la hora de su muerte estaba cerca y que los asuntos del imperio debían ser transferidos al control del hijo mayor, a quien designaría como su sucesor en el banquete. El palacio fue famoso durante siglos como el edificio más magnífico de la época, porque el rey tuvo a su disposición enormes recursos durante todo su reinado. Vivió cerca de su ser divino en todo momento y una riqueza incalculable fluyó a su uso. El interior del palacio era muy ornamentado, las habitaciones privadas de la familia real estaban decoradas con oro puro engastado con joyas y el símbolo del sol, utilizado siempre que sea posible, como un recordatorio constante del ser divino interior. El salón de banquetes estaba decorado con 5 mesas de jade tallado que descansaban sobre pedestales de ónice blanco, cada una con capacidad para 20 personas, con excepción de la mesa real, en la que había 16, que eran los 14 de la Ciudad Dorada, el rey y el maestro Saint-Germain, que entonces era conocido como Hijo Uriel. Las sillas de la mesa del rey eran de oro, ligeramente cubiertas con hermosas plumas de avestruz de magníficos colores. En la silla del Inca, las plumas eran de un hermoso violeta, en la de Saint-Germain, de un dorado intenso, las de la hija, rosadas, las del hijo mayor, violetas, pero de un tono más claro que las del gobernante, y las de la silla del hijo menor, blancas, representando la autoridad del sacerdocio. Las plumas de las sillas del resto de los 14 de la Ciudad Dorada eran de diversos colores, hermosos más allá de toda descripción, y el color en cada caso representaba el cargo y el servicio que cada ocupante prestaba al imperio. Manteles de un material muy suave, profusamente bordados con hilo de notable brillo, cubrían las superficies de las mesas. Todo el palacio estaba iluminado por globos de cristal autoluminosos que Saint-Germain le dio al gobernante inca cuando comenzó su instrucción. El rey vestía una túnica real de color dorado, parecido al metal. El rey llevaba una tela con un maravilloso peto adornado con joyas que representaba al sol. Sobre este llevaba su manto de oficio, hecho de una rica tela púrpura adornada con magníficas plumas de avestruz en todo el borde y un cuello profundo. Su corona era una banda de diamantes que sostenía 3 plumas violetas en la parte posterior. Estas 3 plumas en la vida interior del gobernante simbolizaban las 3 actividades de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando a través del hombre como amor, sabiduría y poder. Los 2 hijos estaban vestidos con prendas similares a las de su padre, excepto por el largo manto de estado, cada uno con el símbolo del gran sol, formado por un peto de joyas. La corona del hijo mayor estaba engastada con esmeraldas y las plumas de la parte posterior eran violetas como las del rey, pero de un tono más claro. El tocado del otro hijo estaba engastado con perlas y sus plumas eran blancas, otro símbolo de su oficio de sacerdote. La hija del rey vestía una tela dorada, tan fina como la seda, con un manto de material opalescente, deslumbrante a la vista, que cambiaba de color con cada movimiento del cuerpo. Llevaba un cinturón adornado con diamantes y esmeraldas, cuyo panel llegaba casi hasta el suelo. En la cabeza llevaba un gorro ajustado de material tejido y alrededor del cuello una cadena de la que colgaba el símbolo del gran sol engastado con diamantes, rubíes y esmeraldas. Sus sandalias eran de oro, también adornadas con joyas. Justo cuando el rey abandonaba sus aposentos privados en dirección al salón de banquetes, una luz resplandeciente atravesó las habitaciones y Saint-Germain apareció ante nosotros,
luciendo como un dios. La luz que lo rodeaba era casi cegadora en su brillo y tardamos unos segundos en acostumbrarnos a ella. Su hermoso cabello dorado le llegaba hasta los hombros y estaba sujeto por una banda de diamantes azules que le rodeaba la frente. Su propio resplandor intenso brillaba a través del color del cabello hasta el punto de parecer luz solar. El violeta penetrante y brillante de sus ojos contrastaba fuertemente con su piel, que revelaba el suave color rosa de la juventud y la salud perfecta. Sus rasgos eran muy regulares, como los de los antiguos griegos. Llevaba una túnica de una maravillosa tela blanca deslumbrante, completamente diferente a todo lo que hay en nuestro mundo moderno. Se ajustaba ligeramente al cuerpo en la cintura, alrededor de la cual se abrochaba un cinturón de diamantes amarillos y zafiros, con un panel que le llegaba hasta las rodillas. En el tercer dedo de su mano izquierda llevaba un anillo engastado con un magnífico diamante amarillo, y en el dedo medio de su mano derecha un zafiro casi tan brillante, ambos resplandecientes debido a su gran radiación, como si acabara de llegar de la ciudad dorada. El rey se sorprendió y se alegró mucho por su aparición, e hizo la señal del corazón, la cabeza y la mano, se inclinó profundamente ante él y le ofreció su brazo al maestro. Así procedieron hacia el salón de banquetes. Allí, las mesas estaban preparadas con todo un servicio de oro, cristal y jade. Los hijos del rey entraron pronto y, cuando vieron a su amado maestro, casi se llenaron de alegría. Sin embargo, no olvidaron la dignidad de la ocasión y, haciendo la señal divina que les había enseñado, se inclinaron ante su padre y distinguido huésped. Se dio la señal y todos se sentaron. El rey se sentó a la cabecera de la mesa, el maestro, Saint-Germain, a su derecha y junto a él su hija. El hijo mayor se colocó a su izquierda y el hijo menor a continuación, luego el resto de la ciudad dorada. Al terminar el banquete, el soberano se levantó y todos le prestaron completa atención. Permaneció en silencio por un momento y, extendiendo su mano hacia el amado Saint-Germain, lo presentó a los invitados. El maestro se inclinó gentilmente y el rey les contó cómo se le había enseñado a él y a sus hijos la ley espiritual superior, y cómo las grandes bendiciones que habían llegado a la tierra y a su gente eran el resultado del gran amor del maestro. Explicó además que el banquete se había ofrecido para que él designara a su sucesor al trono. Hizo una señal al hijo mayor para que se levantara y lo anunció como su futuro gobernante. La túnica la colocó sobre los hombros del hijo y Saint-Germain, levantando sus manos sobre él en señal de bendición, dijo: Te bendigo, hijo mío, en el nombre y el poder del único Dios poderoso, en el hombre y gobernando el universo, cuya sabiduría suprema te dirigirá, cuya luz te iluminará, cuyo amor te bendecirá y envolverá a ti, a la tierra y a su gente. Tocando con el pulgar de su mano derecha la frente del hijo, el amado maestro levantó su mano izquierda y un destello cegador de luz los envolvió. El rey entonces designó a quienes iban a ocupar el lugar de su hija y sus dos hijos en el templo de Mitla. Saint-Germain, el rey, sus hijos y el resto de los de la ciudad dorada entraron en la sala del trono, donde el maestro se volvió y les habló de nuevo diciendo: Amados de la luz, vuestro hermano, el rey, pronto pasará a su merecido descanso y a una instrucción superior. Hasta ese momento, yo permaneceré con vosotros. Vuestra civilización alcanzará su apogeo bajo el gobierno de este nuestro amado hermano, y necesitaréis mucha más riqueza para lograr todo lo que hay que hacer. En el corazón de las montañas, no muy lejos de allí, hay un gran tesoro de oro y piedras preciosas. El hijo menor de vuestro gobernante no ha recuperado hasta ahora una facultad que antes utilizaba. La pondré en acción de nuevo, para que satisfaga las necesidades de vuestro futuro. Se acercó al hijo menor y le tocó la frente con el pulgar de la mano derecha.
Un temblor recorrió el cuerpo y su visión interior se abrió. Vio en la fortaleza de la montaña un lugar que contenía una riqueza tan grande que supo que no necesitarían de ningún otro suministro para lo que fuera necesario para producir las cosas que iban a usar en las actividades externas. El hijo hizo una reverencia a su amado maestro y prometió que, con su ayuda, se cumpliría el plan para su uso. 3 de las minas que abrió y operó fueron cerradas y selladas cuando terminó el reinado de los de la Ciudad Dorada. Han permanecido cerradas hasta el día de hoy. Los arqueólogos, de diversas maneras y en distintos momentos, están encontrando evidencias y pruebas de la tremenda altura que alcanzó esta civilización y del esplendor de sus logros. Los fragmentos de las actividades incas que han descubierto hasta ahora son de la civilización durante su declive, pero llegará el día en que lo que se expresó en su apogeo se revelará para bendición, iluminación y servicio de la posteridad. Al día siguiente se enviaron mensajeros a los principales puntos del imperio, anunciando la ascensión al trono del hijo del rey, cuya fama le precedía desde la ciudad de Mitla, pues la sabiduría, la nobleza de carácter y la justicia eran conocidas en todo el reino durante los años que sirvió allí. Unos días después, el hijo menor ordenó al ingeniero jefe de minas que preparara equipo, hombres y suministros para ir a las montañas y abrir la mina que le habían mostrado mediante el uso de su visión interior. Cuando estuvieron listos para partir, el hijo permaneció solo y mantuvo su atención fija en el ser divino interno, sabiendo que recibiría una dirección infalible para encontrar la mina, y debido a esto, no tuvo dificultad ni demora en ir directamente al lugar que le había mostrado la visión. Puso a trabajar a un gran número de hombres, y en 60 días había abierto la mina hasta el punto donde hicieron contacto con la veta de oro más rica que se haya encontrado jamás en Sudamérica, antes o después de esa época. El descubrimiento y la explotación de esa mina ha llegado hasta el día de hoy como leyenda entre la gente. El hijo menor regresó de su hazaña en medio de la cálida bienvenida de la gente, y recibió las bendiciones de su padre, Saint-Germain, su hermano y hermana mayores. La mina estaba situada a una altitud de 8.000 pies y durante el tiempo que el hijo del rey estuvo allí se volvió muy sensible, una actividad que siempre ocurre a grandes alturas. Al regresar al palacio, sintió claramente que había llegado el momento de que el gobernante inca hiciera el gran cambio y supo que su muerte estaba cerca. Llegó el día de la coronación del hijo del rey, en el que debía asumir legal y públicamente la responsabilidad y los deberes del reino. La familia real pidió a su amado maestro y amigo que realizara el acto de coronar al nuevo gobernante, a lo que él accedió gentilmente. Se habían completado los preparativos para el importante evento y la ceremonia había avanzado hasta el momento en que se colocaría la corona sobre la cabeza del nuevo gobernante. Todos notaron que Saint-Germain no hizo ningún esfuerzo por recibirla. De repente, se produjo un destello cegador de luz y ante ellos apareció un ser maravilloso. Parecía una muchacha de tan solo 18 años, pero de sus ojos y de su presencia emanaba un resplandor deslumbrante, lleno del amor, la sabiduría y el poder de una diosa. La luz que llenaba la atmósfera que la rodeaba era blanca como el cristal, brillaba en su interior y centelleaba constantemente. Extendiendo sus delicadas manos hacia el portador de la corona, levantó la corona y con infinita gracia la colocó sobre la cabeza del hijo del rey, y con una voz que era el alma misma de la música dijo: Amados de la ciudad dorada, os corono con amor, luz y sabiduría, de los cuales esta corona es el símbolo. Que vuestra justicia, honor y nobleza perduren por siempre. Por una orden divina, reinaré con vosotros invisible para todos, excepto para los de la ciudad dorada, que están aquí. El nuevo gobernante se arrodilló para recibir la corona y el ser maravilloso se inclinó y le besó la frente. Luego se volvió hacia los invitados reunidos, extendió sus manos y los bendijo.
Inmediatamente, una suave luz de color rosa llenó todo el lugar, siendo la manifestación de su amor por ellos. Bendijo al antiguo rey y, volviéndose hacia su hija, la abrazó con cariño. Extendió su mano al hijo menor, y él, arrodillado, la besó con profunda reverencia. El nuevo rey subió al trono y se inclinó ante sus invitados. Ofreciendo su brazo al ser hermoso, los condujo hasta el salón de banquetes y allí celebraron la coronación con un banquete. Dio la señal para que se sentaran y luego les dirigió la palabra. Mi muy amado pueblo, dijo, sé que solo existe una poderosa presencia, Dios, en la humanidad y el universo, que gobierna todo. Es mi deseo, como siempre lo ha sido, vivir de tal manera que mi mente y mi cuerpo sean canales claros y expresiones perfectas de la gran presencia interna. Que ustedes, mis amigos, mi pueblo, nuestra tierra y su actividad sean siempre bendecidos con el mayor amor, paz, salud y felicidad de Dios. Que este imperio, que es el dominio de Dios y griega de la cual no somos más que custodios, continúe en abundante prosperidad. El amor de Dios en mí siempre te envolverá, y pido a la eterna luz de Dios que te eleve a su perfección divina. A medida que avanzaba el banquete, el ex-rey palideció mucho. El nuevo gobernante hizo una señal a su hermano, quien se acercó a su padre y lo ayudó a llegar a las habitaciones privadas de la familia real. El rey se acostó y permaneció inmóvil durante casi 4 horas. Sus hijos, el maestro Saint-Germain y el hermoso ser permanecieron a su lado. Cuando llegó el momento final de su existencia terrenal, el hermoso ser se adelantó hasta la cabecera del diván en el que yacía y se dirigió a él diciendo: Hermano Inca, has pensado en dejar tu forma a la acción de los 4 elementos, pero yo te digo que será elevada, transmutada e iluminada en ese eterno templo de Dios que expresa toda perfección. Tu gran servicio te ha liberado de la rueda del nacimiento y la muerte. Sé ahora recibido por la hueste ascendida de luz, con la que eres por siempre uno. Poco a poco, el cuerpo comenzó a desaparecer de la vista, disolviéndose en una fina niebla, y luego desapareció por completo. Saint-Germain se volvió hacia quienes estaban allí. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo, y dando un paso adelante, colocó un anillo de diseño muy inusual. En el tercer dedo de la mano derecha del rey, estaba colocada una joya, un globo luminoso en miniatura, hecho de una sustancia precipitada que parecía una perla, y en el centro, directamente, había una pequeña llama azul. Era un foco de luz, igual que los globos que Saint-Germain le había dado al padre del rey, con los que se iluminaba el palacio. Aceptad esto, continuó, del Señor de la Ciudad Dorada. Es su petición que lo llevéis siempre encima. Se despidió de ellos, hizo una reverencia y desapareció de la vista. Los 3 hijos del Inca tenían cuerpos físicos perfectos, debido a la instrucción que habían recibido en la infancia del maestro Saint-Germain, cuando venía diariamente de la Ciudad Dorada para prepararlos para su vida de servicio al pueblo. Todos tenían un cabello dorado bellísimo y ojos de color azul violeta. Los 2 hijos medían 6 pies y 3 pulgadas de altura y la hija alrededor de 5 pies y 7 pulgadas. Había una gran dignidad natural en su porte, lo que sugería el dominio interno que habían adquirido bajo su instrucción. Cuando el hijo mayor ascendió al trono, tenía 68 años, pero no parecía tener más de 25. Incluso en el momento en que dejaron la tierra, ninguno aparentaba más de esa edad. El nuevo rey reinó 47 años y vivió hasta los 115. La hija vivió hasta los 113 años y el hijo menor, 111. El pueblo inca de ese periodo era de ojos y cabello oscuros, con piel como la de los indios americanos.
Aquellos que encarnaron como la masa del pueblo inca no eran almas de conocimientos avanzados previos, como fue el caso en algunas de las civilizaciones anteriores, como Egipto, la Atlántida y el desierto del Sáhara. Por esta razón, la gran hueste de maestros ascendidos, que dirige la evolución de la humanidad en esta tierra, puso al gobernante inca, a sus hijos y al resto de los 14 de la Ciudad Dorada a cargo del gobierno y su gente, para establecer el modelo sobre el cual se moldearían las actividades posteriores. Diseñaron una forma de gobierno y un plan de desarrollo que, de haberse seguido, habría permitido a toda la civilización alcanzar una gran altura de realización externa y, al mismo tiempo, recibir una tremenda iluminación interna. A medida que se acercaba el momento de elegir a un gobernante de entre los mismos incas para suceder al rey y sus asistentes, se tuvo mucho cuidado en elegir a aquellos cuyo crecimiento interno fuera más avanzado. Se encontraron 14 para ocupar los lugares de los de la Ciudad Dorada. El hermoso ser se había hecho visible al rey, todos los días, durante 47 años, dándole consejos y asistencia a través de su radiación para que la sabiduría y la fuerza pudieran ser el poder rector del pueblo. Los sucesores del rey y los 14 de la Ciudad Dorada fueron convocados a la presencia del muy amado y sabio gobernante, y el hermoso ser, que había sido invisible, se hizo visible para todos. La luz a su alrededor se volvió muy brillante y se dirigió a ellos diciendo: durante más de 90 años, los grandes maestros ascendidos de la luz han enseñado, iluminado, bendecido y hecho prosperar a la gente y a este imperio. El ejemplo está ante ustedes. Si lo siguen, todo continuará prosperando y bendiciendo su tierra. Si no mantienen el amor por el Ser Supremo Único Dios en sus corazones, en primer lugar, y lo reconocen, siempre, como el gobernante del imperio y sus habitantes, se instalará la decadencia y la gloriosa perfección, disfrutada por más de un siglo, será olvidada. Los encomiendo al cuidado de la gran presencia suprema en todo. Que Él los proteja, los dirija y los ilumine siempre. Aquí se reveló una prueba visible de la existencia del Dios interior de cada ser humano a quienes guiarían el destino del imperio durante los años siguientes. Este mismo ejemplo se dará nuevamente al pueblo actual de América. Entonces, en presencia del nuevo gobernante y sus asociados, el rey y los 14 de la Ciudad Dorada salieron de sus cuerpos y revelaron el ser divino de cada uno, visible para todos los allí reunidos. En unos momentos, los cuerpos físicos desaparecieron, disolviéndose en el aire ambiente. Así, explicó Saint-Germain, se os revela el registro de otra vida, la bendición y el logro que resultan de la aceptación amorosa de la suprema presencia del ser divino único interior. Volvamos ahora al Royal Teton. Regresamos a la entrada y pasamos a la sala de audiencias. Allí, en sus paredes, estaban los retratos hechos en oro, transferidos desde el antiguo templo de Mitla. Pasamos a la sala de registros y vimos los registros que llevaban los hermosos seres resplandecientes. También habían traído otras cosas que no tengo permiso para revelar. Al terminar estas experiencias, me di cuenta, al menos parcialmente, de algo de lo que es el amor verdadero, porque nadie puede explicar el intenso sentimiento de amor y gratitud que uno tiene por los maestros ascendidos después de que se le permitieran las experiencias por las que pasé desde mi primer encuentro con Saint-Germain. Nunca se puede expresar con palabras. Solo hay un deseo abrumador en la vida después de tal contacto y es ser lo que ellos son. Entonces, uno llega a comprender lo que Jesús quiso decir con la casa del Padre, y donde está realmente el hogar del alma. Una vez que ha experimentado realmente, aunque sea por una fracción de segundo, la felicidad estática que irradia un ser ascendido, no hay nada en la experiencia humana que no esté dispuesto a soportar o sacrificar para alcanzar esa altura de logro y trabajar por ella para expresar también tal dominio y amor.
Uno sabe realmente que esa perfección es para todos los hijos de Dios y es tan real como la realidad puede serlo. Incluso la vida más feliz vivida por el ser humano promedio es ciertamente una cáscara de existencia, comparada con el estado ascendido de estos grandes seres. La creación más hermosa y, así llamada, perfecta de los seres humanos, con todo su poder y logros alardeado, es burda y cruda, comparada con la libertad, la belleza, la gloria y la perfección que es la experiencia diaria y continua de cada uno que ha resucitado el cuerpo como lo hizo Jesús. Me sentí casi abrumada por un sentimiento de gratitud y amor hacia Saint-Germain, ya que llegó el momento de regresar a mi cuerpo. Él se dio cuenta de cómo me sentía y comprendió mi posición. Hijo mío, dijo, no puedes recibir lo que no has ganado. Mereces esto y mucho más, lo cual se hará evidente a medida que avancemos. Recuerda, sin embargo, que lo que parece misterioso solo lo parece porque no tiene explicación. Cuando lo comprendas, descubrirás que todos los sucesos inusuales son naturales y conformes a la ley. La siguiente verdad quedará grabada en tu memoria para siempre. Es esta. Todos los hijos de Dios que reconozcan y acepten la presencia del único Dios poderoso anclada en su corazón y cerebro, y sientan esa verdad profundamente, muchas veces al día, comprendiendo y el conocimiento de Dios llena su mente y su cuerpo de tal manera que no hay lugar para nada más, puede ser libre. La única y todopoderosa presencia es la poderosa actividad armoniosa de la vida y los asuntos de uno, y si su atención está fijada firmemente, con determinación, en esta verdad eterna, ninguna cima de logro es demasiado grande para que la alcance. Hay solo una fuente y principio de vida a la que debemos prestar toda nuestra atención, que es el ser divino que está dentro de cada individuo. El ser personal debe reconocer conscientemente en todo momento al gran ser armonioso y mantenerse en constante comunión interna con él, sin importar cuál sea la actividad externa de la mente. Este gran ser único es la energía vital que fluye a través de cada cuerpo humano en cada momento, por la cual todos pueden moverse en el mundo de la forma. Es la sabiduría que fluye a través de la mente, la voluntad que dirige todas las actividades constructivas, el coraje y la fortaleza que sostienen a cada uno, el sentimiento del amor divino con el cual toda fuerza puede ser calificada a medida que fluye a través del individuo, y el único poder que puede lograr alguna cosa buena. Es el dominio consciente y victorioso sobre cada condición de la actividad humana, cuando se libera a través del ser personal, sin resistencia ni interrupción. Este poderoso ser divino está dentro de ti, es el gobernante supremo de toda la creación y la única fuente de ayuda confiable, permanente y eterna que existe. Solo a través de su amor, sabiduría y poder puede alguien elevarse a la maestría ascendida, pues la constante y consciente comunión con Él es libertad y dominio sobre toda la creación humana. Cuando digo creación humana, me refiero a todo lo que es discordante y menos que perfecto. Regresé a mi cuerpo y, tan pronto como volví a entrar en él, Saint-Germain tomó mis manos y derramó una corriente de su energía divina a través de mí para sostenerme y darme fuerza. Al instante me sentí revivificada tanto en mente como en cuerpo. Me senté, fijé mi atención con profunda intensidad en mi propia presencia de Dios y ofrecí una oración de gratitud por las tremendas bendiciones que había tenido el privilegio de recibir. Se inclinó gentilmente y desapareció.